Bienvenidos todos a este video un poco diferente. Te agradecería muchísimo tu like, que te suscribas al canal de YouTube y que compartas. Mira, esta foto que tenemos frente a nosotros aquí es una foto poderosa y cargada de simbolismo y controversia que nos transporta al 4 de marzo de 1983 en el aeropuerto de Managua, Nicaragua. Aquí vemos al Papa Juan Pablo II con su característica túnica blanca en un gesto que no deja indiferente a nadie. Está señalando con el dedo, casi reprimiendo, a un hombre arrodillado frente a él. Ernesto Cardenal, un sacerdote y poeta nicaragüense que en ese momento era ministro de Cultura del gobierno sandinista. La tensión en la imagen es palpable. Y además de este instante hay una historia que nos habla de fe, política, poder y profundas divisiones ideológicas. Para entender esta fotografía debemos retroceder al contexto de Nicaragua en los años 80. El país estaba en plena efervescencia revolucionaria tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, liderada por Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación. Los sandinistas, con una agenda socialista, prometían justicia social, pero su gobierno rápidamente se vio envuelto en una guerra civil contra los contras, grupos opositores acusados casi todos por ser financiados por Estados Unidos. En medio de este conflicto, la Iglesia Católica se convirtió en un campo de batalla ideológico. Por un lado, sectores de la Iglesia influenciados por la teología de la liberación, Frei Beto, apoyaban a los sandinistas, viendo en su revolución una lucha por los pobres que resonaba con el mensaje evangélico. Por otro lado, la jerarquía católica encabezada por figuras como el arzobispo Miguel Obando y Bravo, veían al sandinismo como un régimen comunista que amenazaba los valores cristianos con su supuesto ateísmo y autoritarismo. Aquí entra en escena Ernesto Cardenal, el hombre arrodillado en esta foto. Cardenal no era un sacerdote cualquiera, era una figura icónica, un poeta de renombre mundial que había abrazado la causa sandinista desde sus inicios. Como ministro de Cultura, Cardenal representaba un puente entre la fe y la revolución, pero también una contradicción para la Iglesia. Según el derecho canónico, específicamente el Canon 285, párrafo 3, un sacerdote no puede ocupar cargos públicos que impliquen el ejercicio del poder civil, y mucho menos en un gobierno que, a los ojos del Vaticano, se inspiraba en el marxismo, una ideología que la Iglesia tradicional consideraba incompatible con la fe. Cardenal, este señor, junto con otros sacerdotes como Miguel de Escoto y Fernando Cardenal, su hermano, desafió esta norma, convencido de que su compromiso con los pobres y la justicia social era una extensión de su vocación sacerdotal. Ahora miremos al Papa Juan Pablo II. Este Papa, que había asumido el pontificado en 1978, traía consigo una perspectiva moldeada por su experiencia en Polonia, donde había enfrentado al régimen comunista como arzobispo de Cracovia. Para Juan Pablo II, el comunismo y el socialismo eran una amenaza existencial para la fe, no solo por su materialismo ateo, sino porque a menudo buscaban cooptar a la Iglesia para sus fines políticos. En América Latina, donde la teología de la liberación había ganado fuerza, el Papa veía un peligro similar, una mezcla de marxismo y cristianismo que, en su opinión, distorsionaba el Evangelio y ponía en riesgo la autoridad de la Iglesia. Cuando dejó a Nicaragua en 1983, Juan Pablo II tenía una misión clara: Cuando llegó a Nicaragua en 1983, Juan Pablo II tenía una misión clara: reafirmar la autoridad eclesiástica y enviar un mensaje contundente contra la participación de sacerdotes en gobiernos socialistas. En la foto que tenemos aquí, vemos el clímax de esta misión. Cardenal, el señor que está en el suelo con la intención de mostrar respeto, se arrodilló e intenta besar el anillo del Papa, un gesto tradicional de sumisión. Pero Juan Pablo II no se lo permite, en cambio lo señala con el dedo y, según testigos, le dice en tono firme: usted debe regularizar su situación. Esas palabras eran una advertencia directa. Cardenal debía renunciar a su cargo político o enfrentar las consecuencias. La reprimenda pública fue un golpe para el gobierno sandinista, que esperaba que el Papa apoyara su proceso de paz y condenara la intervención de Estados Unidos. Pero Juan Pablo II no estaba allí para complacer a los sandinistas. Su visita estuvo marcada por tensiones. Durante una misa masiva en Managua, simpatizantes sandinistas interrumpieron el evento con consignas revolucionarias, lo que provocó un enfrentamiento verbal con el Papa, quien exigió silencio para continuar la celebración. El gesto de Juan Pablo II hacia Cardenal, esta foto acá, no se quedó en lo simbólico. Un año después, en 1984, el Vaticano suspendió a divinis a Cardenal y otros sacerdotes sandinistas, lo que significaba que no podían celebrar misa, administrar sacramentos ni ejercer su ministerio sacerdotal. Esta medida, que duró 35 años,
fue una demostración de la línea dura de Juan Pablo II contra el socialismo y cualquier forma de compromiso político que desafiara las normas de la Iglesia. Para el Papa, la fe debía estar por encima de la política y el socialismo, con su base ideológica marxista, era visto como una amenaza que debía ser combatida sin concesiones. Ahora, comparemos esta postura con la del Papa Francisco, quien en 2019 levantó la suspensión de cardenal, este señor que vemos aquí arrodillado, permitiéndole celebrar misa nuevamente poco antes de su muerte en 2020. El señor cardenal falleció en 2020. Desde esta perspectiva crítica, la decisión de Francisco puede verse como una ruptura con la tradición de la Iglesia y una actitud complaciente hacia ideologías que Juan Pablo II rechazó tajantemente. Francisco, un papa latinoamericano que hizo de la justicia social y la lucha contra la desigualdad el eje de su pontificado, mostró una apertura hacia movimientos progresistas que muchos consideraron peligrosos. Al rehabilitar a cardenal, Francisco no solo validó la trayectoria de un sacerdote que desafió las normas eclesiásticas, sino que también envió un mensaje de tolerancia hacia el socialismo, una ideología que históricamente ha sido vista como opuesta a los valores espirituales de la Iglesia. Mientras Juan Pablo II usó su autoridad para trazar una frontera clara contra el comunismo, Francisco parece haberla difuminado, priorizando un diálogo que para algunos lo hace cómplice de esas ideas que buscan reemplazar la fe con un materialismo terrenal. Esta fotografía entonces no solo es un instante capturado en el tiempo, es un reflejo de las profundas tensiones entre la fe y la política, entre la Iglesia y el socialismo, entre dos papas que, frente a la misma problemática, tomaron caminos opuestos. Juan Pablo II, con su dedo acusador, representa la defensa de una Iglesia tradicional que no cede ante ideologías seculares. Francisco, al revertir esa sanción, encarna un enfoque que para sus críticos traiciona esa tradición y se alinea con corrientes que la Iglesia debería rechazar. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. ¿Consideras que Francisco es un traidor a los principios de la Iglesia? ¿O simplemente fue un pastor que buscó sanar heridas del pasado? Ya te digo, te leo. Recuerda que esto es El Cafetazo de Chucho del Chucho. Suscríbete, deja tu like, comparte.